Buenas noches, comunidad de contexto. Bienvenidos a otro de nuestros K-Live el día de hoy. Este miércoles tenemos la presencia de Sergio el día de hoy, como siempre. Hola, Sergio. Y un invitado muy especial. Se trata de Juan Camilo Buitrago, de la Escuela de Intérpretes. Él viene, pues, a hablarnos hoy de la interpretación, que es un tema que siempre hemos querido tratar aquí con ustedes en los live. Y por fin lo logramos el día de hoy. Entonces, bienvenido, Juan Camilo. Qué chévere tenerte acá el día de hoy. Muchas gracias por esta invitación, Esteban. Gracias a toda la comunidad de Contexto. Muy contento de estar aquí con ustedes. Listos a la orden, a responder preguntas y, bueno, a votar corriente sobre este tema de la interpretación de idiomas. Vale. Pero, Bacano. Bueno, entonces entremos en materia. A ver, para muchos, o muchos nos han comentado ahí en la comunidad, que cómo hace uno para arrancar en la interpretación. Como que hay gente que ya tiene idea de traducción, o de pronto igual ha visto los intérpretes y le interesa el tema y dicen, oiga, tan chévere eso, pero ¿cómo arranco? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo es eso? Sí, esa es una de las grandes incógnitas cuando uno va a arrancar, sobre todo en un país como el nuestro, aunque pues aclaremos de una vez que es que la dinámica de la interpretación en Colombia no, o sea, no es algo que solamente ocurra en este país, es algo que inclusive nos hemos dado cuenta que lo compartimos con más de un país. Y a lo que me refiero es que normalmente una carrera, la mayoría de carreras pues tienen como un camino, tienen una dirección muy lineal, ¿no? Vas a la universidad, te gradúas y buscas un trabajo, pasas hojas de vida. Lo que pasa es que en Colombia el camino no está tan definido. Sí han habido momentos en nuestra historia de la interpretación de idiomas donde han habido buenas iniciativas y toda esta cuestión, sino que por diferentes razones, también porque pues es un nicho un poco, no es un nicho tan amplio, no es una carrera donde sea tan sencillo conseguir los perfiles, aunque sí en Colombia hay un talento brutal, ¿no? Eso no lo podemos desconocer, y la industria ha existido por muchos años. Pues ha hecho que en el país pues sea complejo, no es fácil llegar a encontrar una universidad o simplemente un camino académico tan claro. Entonces, por ese lado, no es que uno simplemente diga, ay, venga, voy a estudiar y me gradúo y busco trabajo. Y entonces, eso es lo primero. ¿Y cómo entrar? Bueno, realmente, pues, intentaré resumirlo de la manera más sencilla, y esto, pues, realmente se trata de que tu talento llegue a las a personas relevantes dentro de la industria. Prácticamente, esto es una cuestión más de llegar, de que el perfil el perfil profesional de cada uno tenga visibilidad de alguna manera. Entonces, para hacer eso, pues no es que sea una cuestión, o sea, uno no se va a convertir en intérprete de la noche a la mañana, eso es cierto, pero ya hoy en día, con el desarrollo que ha habido de Internet, con la cantidad de cosas e información que tenemos allí, y además, pues una cosa fundamental es que la tecnología hoy sí nos ha dado algo que hace 10, 15 años, pues no era tan fácil, y es el tema del acceso. ¿Ya? O sea, hoy en día ustedes quieren escuchar a intérpretes profesionales, los pueden escuchar. O sea, ustedes se meten a YouTube y encuentran streaming de interpretaciones y no solo eso, ya hay canales, hay inclusive programas también de formación. Y hay una que es, que yo diría que es de los caminos más confiables, es, ustedes quieren convertirse en intérprete, busquen a los intérpretes, ¿ya? No, pareciera que estuviésemos escondidos, pero no es tan así. Ustedes los buscan y créanme que tampoco es que seamos muchos, y hay que buscarlo. Aquí en Colombia hay muy buenas agencias de interpretación, de traducción, de interpretación. Hay intérpretes con 30, 40 años de experiencia, y es una comunidad donde también hay personas y hay empresas que están abiertas a contratar y están buscando talento nuevo. Entonces, es un tema de buscar, también de tener paciencia, de ser también muy estratégicos. Entonces, pues yo diría que esos son como los primeros pasos, saber que no es un camino tan lineal, no es una cuestión que funcione como otras carreras, pero uno sí puede ir desarrollando ciertas habilidades y puede empezar a conocer, puede empezar a ir a eventos, puede empezar inclusive a estudiar por sí solo o a encontrar espacios de estudio común,
y arrancar. Realmente esto es una cuestión de arrancar y eso sí, algo que hay que tener muy claro, esto es muy parecido a una, digamos, con una disciplina artística, también nos gusta verlo de esa manera, es como si cualquiera de ustedes que toque un instrumento, que se ha parado a hablar en público, que haya desarrollado una de esas habilidades que uno se tarda toda una vida en desarrollar y nunca se siente lo suficientemente listo, pues es una cuestión muy parecida porque cualquier cosa que uno empiece a desarrollar la tiene que comprobar o la tiene que calibrar con el mercado, inclusive desde las cosas más sencillas, inclusive desde las interpretaciones de enlace, interpretaciones muy, muy sencillas, todo eso se puede calibrar directamente, de alguna u otra manera. Y ese contacto con tu público, el contacto con el cliente final, es lo que te empieza a dar a ti, o sea, esto también tiene algo muy bonito, y es que cuando lo haces bien, la retroalimentación es inmediata. Tú te das cuenta de inmediato si lo estás haciendo bien porque el lenguaje corporal de tus clientes, todo. O sea, si tú ves a tus clientes haciendo así, hermano, ya. Si los ves haciendo como mala cara, como haciendo muecas, uno como que ahí sí preocupes un poquito, pero la retroalimentación es muy, es inmediata, sí, exactamente. Entonces, desde ahí es donde uno empieza a construir y a construir. Eso es como vas sembrando, vas poniendo un ladrillo, el otro, te vas dando cuenta que puedes ir como ahí, como escalando de a poquitos hasta cuando te das cuenta llegas a la cabina y de ahí no te baja nadie, ¿no? Sí. Y bueno, qué pena, Esteban, le iba a hacer una pregunta a Juan Camilo. Su merced, entonces, ¿cómo arrancó? O sea, sabemos que también tiene escuela de intérpretes y entrena intérpretes en la... Que se ve. Y es una iniciativa que me parece muy chévere, pero entonces, ¿cómo arrancó su merced en el mundo de la interpretación? Porque yo creo que nadie arranca con interpretación. Creo que todos los que llegan a ser intérpretes arrancan como traductores de texto, haciendo cositas así, y después pasa a intérprete. ¿En qué momento se dio cuenta que podía desarrollar esas habilidades de las que nos está diciendo, que usted tenía de pronto el potencial y que tenía que ponerlo a prueba, y después crear una escuela de intérpretes? Sí, mira, mi caso, pues podría aquí decir, pues sin temor a equivocarme, que es el mismo caso de la gran mayoría de intérpretes que se terminan dedicando a esto, y es que uno se encontró con la oportunidad. Bueno, particularmente yo conté como con cierta, o sea, la vida me supo acomodar como para que no llegara así tan a las malas a una cabina, ¿sí? Pero este no es el mismo camino para todos. Para muchos, a muchos le han dado la oportunidad de entrar a una cabina y se han dado la bendición y un porcentaje pequeño ha sobrevivido. Otros han pasado esas pruebas y como lo dije ahora, y cuando se descubrieron el tema, pues desde ahí no se volvieron a bajar, sino que yo por existía este tema, ¿no? Yo no ni lo planifiqué. Creo que estamos teniendo problemas de conexión con ustedes, muchachos. ¿Me escuchan? Vamos, si nos escuchas, aquí estamos, ¿sí? 1, 2, 3, Listo. ¿volvimos? Ya, ahora sí. Sí, ya volvieron. Listo. Se me fueron otra vez. Creo que hay ¿Volvimos? problemas de... Ahora sí. Ahora sí. Bueno, sí. Sí. Bueno, perfecto. Listo. Nos avisan si sonamos como un robot. No, es más la imagen, pero ya creo que funcionó bien. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, mira, mi historia es una historia muy parecida a la de la mayoría de intérpretes con los que he trabajado. Conocían a alguien, se abrió una oportunidad, No, seguimos teniendo el problema, se está trabando un poco. Ahí, volvimos. Sí, Ahí ahora estamos. sí volvimos. Bueno, hagamos cositas, hagamos fuerza, oremos voces de la interpretación que estén con nosotros. Que Esteban nos mueva la antena. No, ahí sí, ya está bien. Sí, que cuádreme esa antena ahí, hermano. Démosle un chance más. Mientras, sí. Listo. Un chance, sí.
Ahí se fue de nuevo. Ahí volvimos. Sí, si quieren intenten con la otra conexión y miramos si de pronto nos Correcto. va mejor. Vamos a intentar hacer aquí una maniobra técnica, si les parece. Muy bien. Entonces ahí nos desconectaríamos un momentico. Sí, nos desconectamos un momentico. Bueno, vamos a desconectarnos un segundito y vamos a volvernos a conectar, si te parece. ¿O sí, qué tal aunque creo que es la respuesta. Tiene mucho poder esa respuesta. Entonces se está yendo el internet. No alcanza el ancho de banda para transmitir esa respuesta. Cada vez que hablamos de eso se congelan. Ahí se volvieron a congelar. Cada vez que arrancamos y bueno, listo. Vamos a transmitir de nuevo. Ya no se muevan, ya regresamos. Vamos a un corte de comerciales. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, mientras tanto, a la comunidad les comento que estén súper pendientes, tienen que estar súper pilas con lo que están Juan Camilo contándonos hoy, porque al final de la transmisión vamos a estar sorteando un módulo introductorio en Escuela de Intérpretes. Entonces, para que estén súper pendientes, creo que ya estamos bien de conexión, se está viendo un poquito mejor. ¿Ahí mejor o no? Sí, yo creo que ahí está mejor. También ¿Sí? Damos la bienvenida a nuestro tercer mosquetero, John Oyuela. Buenas noches, John. Hola, buenas noches, perdón, llegar un poco John, tarde. ¿cómo estás? Estaba dando clase de ortotipografía. Bien, ¿tú qué tal? Estamos acá tratando de solucionar problemas técnicos de conexión con los muchachos allá, pero nos estaba contando sobre cómo arrancó él su carrera. Muchachos, ¿sí nos escuchan y nos ven? Se está cortando un poco, no sé, tal vez hagamos un intento. En un video de TikTok. Entonces, hagamos un intento, porque creo que lo importante, más allá de la imagen, es lo que Juan Camilo nos tiene que decir. Pues si quieren, apaguen tal vez el video y nos escuchamos. Sí, a ver si de pronto así funciona un poquito mejor la conexión, y pues de todas maneras podemos seguir avisando. No, se está trabando. Pues, ahí, ¿qué tal? Sí. Ahí no nos ven y nos escuchan como mejor, me da la sensación. Creo que ya logramos aquí arreglar el tema. Tal vez sí, yo creo que ya la logramos ahí. Sí, tal vez. Entonces, sí, sigamos entonces. ¿Cómo entonces se inició su merced? Nos estaba contando que empezó como muchos. Sí, la verdad, uno empieza aquí sin tener ni idea en qué se está metiendo prácticamente. Esa es la realidad. Yo empecé, a mí me llamaron para un par de acompañamientos, ni siquiera sabía qué era ese tema. Y siempre me dijeron, oiga, venga, ayúdeme aquí a traducir unos exámenes. Y hice eso un par de veces, me fue chévere, y yo dije, oiga, esto está interesante, me fue bien con los clientes, pero realmente después de eso ni me pagaron, ni supe nada de las personas que me estaban contratando. Entonces, pues yo dije, no, pues eso, la verdad, pues muy chévere y todo, pero pues no vi como mucho futuro. Pero hice eso lo suficiente como para darme cuenta que tenía que tenía el potencial. Y hasta que un día, por cosas de la vida, llegué a una feria de empleo donde había una empresa de traducción e interpretación, y me hicieron una entrevista y me citaron a una prueba de un día para otro, y de un día para otro estaba metido en una cabina. Y desde ahí no me han bajado, pues no me he bajado de ahí, pero a donde yo voy es que yo sí tuve que pasar por varios eventos de acompañamiento, de interpretación de enlace, no fue un tema que yo simplemente me metí hacia la hora a una cabina y que no tenía ni idea de nada, pues tampoco, pero no fue, o sea, nadie se sentó, yo no es que haya tenido mentores, sino que fue un camino muy intuitivo y muy empírico. Y ya con el tiempo uno va conociendo intérpretes, va investigando un poquito y uno va haciéndole como ingeniería inversa al tema, y como
intentando descifrar lo que está pasando y lo que está haciendo. Ujú. Y uno se va dando a conocer hasta que cuando se da cuenta ya se dedica a esto a tiempo completo y vive de esto. Pero pues eso es un proceso de varios años donde, como cualquier artista, me parece a mí, que pues nos atrevemos a medio, bueno, como en muchas profesiones, que es un tema es más de darse a que la gente sepa quién es uno, pero por el trabajo y por referidos y recomendaciones. Ya después, bueno, vienen otras cosas, pero yo te diría que el camino normalmente en el país funciona es así, es muy empírico y uno empieza a entrar es por referidos. Algo así, no sé si respondí tu pregunta y fui Sí, claro. sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí quería hacerle una preguntita de seguimiento, no sé si de pronto John iba a hacerla, pero entonces en ese orden de ideas, ¿su merced cree que un intérprete nace o se hace? Bueno, es una de esas preguntas eternas. Y es que, a ver, ¿qué es lo que pasa? Yo no me atrevería a darte sentenciar una sola cosa. Yo he conocido gente que me dice, no, es que usted ya tiene talento o no lo tiene, ¿ya? Pero pues es lo mismo. Yo te pregunto a vos, ¿un cantante o un músico nace o se hace? Yo creo que uno nace con ciertas habilidades, ¿sí? Como ciertas regiones del cerebro están más desarrolladas que le permiten a uno desenvolverse o aprender más rápido o responder mejor a ciertos escenarios. Y lo que pasa con la interpretación es que sí involucra ciertas habilidades que uno a simple vista no piensa que tienen que ver con la interpretación. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta y analizan la gran mayoría de perfiles de intérpretes, muchos somos músicos o fuimos músicos o artistas o escritores o pintores o alguna vaina relacionada con eso. Eso no es casualidad. Ya eso no es no sé si ustedes no se vieron una película de Nicole Kidman que salió como en el 2005, 2000, algo así, que se llama La Intérprete, por ejemplo. Sí, sí, Aquí sí. mi No, amigo yo sí la no. vio. Bueno, pues la película no es que sea gran cosa, pero sí está basada en una búsqueda genuina del director, porque se encarretó como con el tema de los perfiles de los intérpretes y sí se dio cuenta que hay como un patrón, ¿ya? Entonces lo que pasa con eso es que hay ciertas habilidades, como por ejemplo la habilidad de improvisar o la habilidad de sentirse más o menos cómodo frente a situaciones donde las cosas no están no son tan concretas, donde uno enfrenta a un público, donde uno, por ejemplo, se siente cómodo respondiendo ante escenarios que no están tan planificados, porque todo eso, según estudios, eh, parece ser que cuando uno se acostumbra a esos escenarios, hay una región del cerebro que, si no estoy mal, se llama la corteza, el neocórtex, si no estoy mal, el tejido del neocórtex del cerebro, que es la corteza que uno siempre le indica como que pilas, que estás haciendo el oso, que cuidado, que esa es la región cerebral que a la gran mayoría de personas que cuando van a hacer esto, hace que se bloqueen. Cuando tú estás acostumbrado de pronto a hablar en público o a tocar un instrumento frente a un público, o a tener que improvisar frente a un público. No sé si también se habrán dado cuenta que muchos buenos intérpretes son buenos comunicadores. Si uno aquí sí, uno se ha podido encontrar a personas o locutores, por ejemplo, o actores, ¿no? Sin duda alguna los actores pueden hacer esto, se les facilita mucho, porque ya han acostumbrado o sea, ya han logrado tener un desarrollo cerebral donde en ciertos momentos logran como apagar esa región del cerebro, de la neocorteza, de esta corteza cerebral, y ya esos impulsos inhibitorios no son tan predominantes como lo son para muchas personas. Entonces, hay una serie de habilidades que involucran el ejercicio de la interpretación que mucha gente ya tiene y que de alguna manera no saben que están relacionados y son habilidades que son también trabajables. Otra habilidad también clave, poder hablar bien, simplemente expresarse correctamente, hablar claramente, articular claramente. Entonces son cosas que muchas veces no parecen estar tan relacionadas. La gran mayoría de personas cuando empiezan a hacer esto piensan que es que la interpretación, o sea, se obsesionan mucho con la habilidad
lingüística, ¿no? Yo tengo que saber mucho vocabulario y no es que tengo que estudiar, mejor dicho, bájense de la nube que se tienen que saber todo, empezando por ahí. Me parece que son buenas noticias. Ustedes, y eso es algo que comunicamos mucho en nuestros talleres, no hay que saberse todo lo que dice el orador, porque muchas veces es físicamente imposible. Eso es una cuestión que está mucho más allá en la idea, el mensaje que se está transmitiendo mucho más allá de las palabras. Entonces eso nos da a nosotros como cierta libertad de poder interpretar un mensaje, como lo dice el mismo nombre, tú interpretas algo, y de hecho cuando tú lo interpretas se transforma en otra cosa, ¿sí? Se transforma, cuando pasa por vos, no es lo mismo, no es exactamente lo mismo que está diciendo el conferencista. El conferencista tiene un mensaje principal, pero nosotros, si estamos muy conectados, estamos muy presentes con lo que está pasando, pues logramos darle como vida propia al mensaje. Pasa a través de nosotros y nos parece que se transforma en otra cosa también. Entonces, son muchas habilidades que están ahí, que unos ya nacen con eso y lo descubren un día en cabina, pero para muchos otros es como juntar el rompecabezas con el tiempo. No sé si respondí o qué opinan ustedes. Si no, en definitiva uno tiene que ya saber, eso no se puede estudiar, y si uno no tiene estas habilidades, pues hasta ahí llegó. Yo creo que indudablemente hay que tener talento. O sea, y lo que decía Juan Camilo, tenía un amigo, teníamos una banda, y uno era muy bueno, pero tenía muchísimo talento, y el otro era muy malo cuando chiquitos. Y el que era muy malo dijo, yo voy a ser mejor que usted. Y el tipo se puso a practicar y a practicar y a practicar y a practicar, y ahorita hace 10 años ya lo había superado en técnica, claro, un montón de cosas, pero obviamente le tomó muchísimo más trabajo a la persona que no tenía ese talento y ese don que al otro, ¿sí? Entonces yo creo que eso también, yo también veo la interpretación como algo muy artístico, especialmente hablando con clientes con los que trabajamos. Los intérpretes que más acogida tienen son esos que logran no solamente interpretar lo que están diciendo, sino también la emoción, el tono, sí. Se emberracó, entonces el intérprete también se emberracó y se rió y echó un chiste, y entonces el que está interpretando trata de buscar ese chiste en español, que eso también es un chicharrón. Entonces me parece que tiene sentido, pero yo sí creo que hay que tener ciertas habilidades que no todo el mundo tiene. No sé si era yo lo que yo quería preguntar. No, bueno, yo quería hacer lo que estaba diciendo Juan, era que cómo empezó en el tema de ser intérprete, ¿no? Y pues iba a comentar que efectivamente en Colombia la cuestión es muy empírica, que no hay mucha oferta, que infortunadamente no hay mucha oferta porque pues hay mucho trabajo, o sea, hay mucha demanda, pero pues le toca a uno echarse el agua. Yo hice mis primeros pinitos de interpretación y le tengo un respeto muy tenaz a esto, porque no es fácil, no es fácil. Interpreto cosas que yo conozca muy bien. Derechos humanos, por ejemplo, me lo sé de pie a pa porque me la paso traduciendo eso todo el día y ya. Pero también creo que uno no puede adquirir la técnica con ¿cómo se dice? Con disciplina. Por ejemplo, estoy hablando de hace unos 15 años, yo era asesor en call center y yo era capaz de ir escribiendo una cosa totalmente distinta a la que iba hablando. Pues ya perdí esa habilidad, por ejemplo. Pero creo que si vuelvo y practico y me meto en el cuento, podría volverlo a hacer. Y creo que de la misma manera uno podría pues volverse intérprete. Obvio, no estoy diciendo que, sí, con la práctica ya fue suficiente. No, obviamente hay muchas cosas más que hay que hacer, pero pues no sé si uno nace con eso. Yo creo que todos nacemos con la misma configuración. Estoy aquí citando el Mentalés de Pinker, de un autor estadounidense muy conocido, se nos fueron, muy conocido, que habla sobre el mentalés, que es como que uno nace con todas las capacidades mentales
suficientes para poder hacer cualquier cosa, simplemente que esa historia individual de vida le permite ser mejor en una o en otra cosa dependiendo de, pues, de la historia de vida, ¿no? Es decir, la gente que está más, que crece en un ambiente en donde hay músicos, pues lo más seguro, lo más probable es que pues tenga esa habilidad o esa inteligencia musical más desarrollada, por ejemplo, no sé. Es eso. Seguro. Seguro. Y lo otro es que sí, pues que ahí va mi comentario, que creo que tu escuela es una de las pocas ofertas que hay en Colombia, si no la única. Es decir, claro, hay talleres, la Javeriana trae a intérpretes muy buenos de diferentes países, pero entonces 4 días por 6 millones de pesos, o sea, carísimo. Por ejemplo, imagínate eso. No sé si lo han visto, la última fue en el 2019, antes de pandemia, eran 4 días o no más de una semana por 6 millones de pesos y eran charlas, ni siquiera era práctica, era charlas como vamos a escuchar a estas personas que son muy buenas haciendo interpretación, que vienen de estudios de la Universidad de California, etcétera, etcétera. Pague esos 6 millones de pesos para ir a verlos, pero creo que la escuela de intérpretes es como una alternativa más práctica, una aproximación más práctica al asunto, ¿no? Pues sí, seguro. No habiendo oferta, no habiendo oferta de una entidad, una universidad, en ninguna momento. Es que el mercado, como lo hablamos al principio, han habido algunas iniciativas, de hecho, por ahí todavía está rodando, si no estoy mal, una maestría en la Universidad de Manizales, que pues sí tiene elementos de interpretación. Han habido por ahí diplomados la Universidad de Antioquia también tuvo esporádicos que también han abordado el tema, pero como lo dice, sí, no hay mucha regularidad y ha sido muy complejo, sigue siendo un escenario complejo, por eso es que la cuestión sigue estando mucho como desde el lado personal, una búsqueda muy personal y es de perseverar bastante y de realmente conocer a la gente y obviamente que conozcan tu talento. Pero que que uno puede desarrollarlo, me parece que sí. O sea, nosotros, pues, buscar estos espacios es una opción. Pues el que me dices de la Javeriana, pues sí, no cualquier persona desembolsa 6 millones de pesos, eso es cierto. Sino que pues hay opciones. Nosotros estamos 24/7 prácticamente, pues con el tema de la virtualidad todo cambió. Un intérprete de 6 millones de pesos son 4 días de trabajo. Se nos fue. No sé si las personas que tomen estos... Ahí ya mejor o no. Ahí ya me escuchan, probando 1, 2, 3. Sí, perfecto. Eso es un sí. Bien, chévere, qué bacano. Sí, claro, entonces ese es el tema, que cuando se va a buscar es complejo. Cuando la gente va a buscar estos espacios, puede que encuentre algunos durante el año, pero por lo general no están tan abiertos, ¿no? Entonces, por esa, bueno, lo que también, bueno, aparte que nos dimos cuenta que fue complejo llegar, que se estaban perdiendo muchas oportunidades y que de todas maneras sí hay una demanda para intérpretes calificados. Y es que es apenas obvio, si es difícil encontrar dónde estudiar este tema y hay mercado, y Colombia es muy competitiva, y ustedes han dado cuenta que hay momentos como noviembre, octubre, ciertos momentos del año que se necesitan intérpretes, porque los buenos están ocupados y no dan abasto. Entonces, si no se están formando, pues obviamente va a haber un déficit, es apenas obvio. Y no es ningún secreto, en Colombia hay mucho talento. Entonces, este tipo de iniciativas han tenido una respuesta muy interesante porque, por eso mismo, porque hemos logrado como conectar una realidad del mercado, una brecha en el mercado con una mano de obra muy, muy interesante, ¿ya? Entonces, la idea es continuar. Con el tema de la virtualidad, pues eso también nos ha abierto toda una cantidad de posibilidades
que nosotros arrancamos pues con talleres, ¿no? Y todavía, ojalá este año podamos por lo menos finiquitar uno en Bogotá, que el año pasado no lo pudimos dictar, pero pues la mayoría de las cosas que estamos haciendo lo estamos haciendo virtual, pues porque se podrán imaginar que nos tocó sí o sí ya desde hace un año y bueno, afortunadamente en medio de la pandemia y del caos, pues logramos también abrir esos espacios y Se nos está cortando un poquito. Que no mueva el celular del punto donde está. Que ya Esteban estaba haciendo por allá. Por favor, Esteban. Antena. Esteban, es que Esteban está inquieto. Está moviendo ahí la antena. Está moviendo la antena. Muy bien. Mi comentarista es muy inquieto. Sí. Ahí precisamente yo creo. Sí. Sí. No, ya no. ¿Nos escuchan? Hola, hola. Sí, ya, listo, perfecto. Hay unas preguntas. Continúa, Esteban. Interesantes. Sí, no, tenemos preguntas. Tenía acá un problemilla. Sí, digamos que también creo que muchas de las personas que nos están escuchando también es porque quieren ver algo también bastante práctico. Entonces, Juliana Alexandra nos dice, buenas noches. ¿Cómo se prepara un intérprete cuando el tiempo es poco y se necesita preparar de forma efectiva un tema que poco se conoce? Bien, perfecto. Entonces, esa pregunta está ideal para entrar en materia con el título de nuestro live para el día de hoy, que habla sobre el kit de supervivencia para los intérpretes de conferencias. Y pues no te puedo dar un kit de 3 cositas nomás, así nomás, porque pues realmente son, bueno, muchas cosas las que están involucradas a la hora de interpretar, pero sí te vamos a hablar de 3 fases primordiales que las vas a encontrar en prácticamente, las puedes aplicar casi que en cualquier tipo de evento. Y prácticamente todos los eventos están, o se pueden resumir en 3 momentos. No sé si bueno, por ahí hay un circulito que está. Nuestro logo consiste, y creo que nos fuimos, ¿sí ya me escuchan? Sí, ya creo volvemos, que nos fuimos un momentico, volvimos. Para allá exactamente, si ustedes se fijan, bien, si ustedes se fijan en el logo de la Escuela de Intérpretes, estamos hablando está dividido en 3 secciones, que está inspirado realmente como en un trabajo en equipo, como 3 muñequitos agarraditos ahí de la mano. Porque, entre otras cosas, esto es un trabajo en equipo. Cuando ustedes se van a preparar o cuando ustedes le confirman un evento, si ustedes entienden el juego, ya van a saber que esto es un trabajo grupal. Eso empieza a cambiar el juego por completo, ¿ya? Porque ahí entran otras habilidades en la conversación. Entonces, ese kit está dividido en 3 fases muy sencillas pero fundamentales. La primera fase consiste en la fase previa al evento. La segunda fase, no sé si alcanzan a decir, segunda fase es el evento en sí mismo y la tercera fase es la fase posterior al evento. Cuando hablo del evento me refiero a conferencias o me refiero a una interpretación de acompañamiento, lo que sea que tengan que hacer. ¿Listo? La repito, la primera, la fase previa, la segunda, el evento en sí mismo y la tercera, la fase posterior. No es más. ¿Listo? Entonces, si nos preguntan cómo nos preparamos, esa pregunta es perfecta porque hay que pensar mucho en la fase previa al evento. En nuestra opinión, la fase previa al evento es una fase determinante. Una buena fase previa les va a ustedes entregar todas las herramientas para que durante el evento, que es la segunda fase, tenga un desarrollo mucho más natural y que la interpretación no sea tan reactiva, sino que, pues, valga la redundancia, sea mucho más interpretativa, porque ustedes muchas veces ya, inclusive, pareciera loco, pero en una buena fase previa, prácticamente les pueden dar a ustedes las respuestas del examen. Ustedes se sientan y ya saben qué le van a preguntar. No siempre va a ser así, obviamente. Lo que pasa es que la fase previa nos gusta tanto por una sencilla razón, y es que en la fase previa es la única fase donde tú realmente tienes el control de las variables. Ya después, olvídate, ¿sí? Ya después se trata de mitigar riesgos. Pero en la fase previa, las cosas dependen de ti. Bueno, muchas cosas, ¿listo? En la fase previa, ¿qué depende de ti? Entender de qué tipo de evento estamos hablando. Estamos hablando de un acompañamiento,
vas a trabajar con alguien más. Obviamente defines las tarifas, defines los horarios, defines dónde se va a hacer el evento. Fundamental, obviamente el tema, ¿sí? Pero cuando tú ya tienes un entendimiento del tema, aquí esta parte es clave. Nunca se confíen por completo. Aquí es bueno tener un cierto grado de paranoia saludable, ¿ya? Porque muchas veces ni los mismos clientes saben qué quieren, ni las mismas agencias realmente entienden qué quieren, pero te dicen a vos, no, tranquilo, todo bien, no, fresco, eso es relajado, yo te envío el material, claro que lo podemos preparar, y tú llegas hay veces y te encuentras con sorpresas, y a la larga uno es el que pone la cara, uno es el que está ahí en la candela, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la fase previa, tú dices, bueno, chévere, qué bueno, perfecto, cuéntame, ¿cuándo nos podemos reunir? ¿Sí? Con el tema de la virtualidad, se pueden abrir espacios inclusive para que ustedes se reúnan, o con el conferencista, que sería lo ideal. Y si el conferencista tiene una presentación en PowerPoint, pues ni hablar. Y es ahí donde se marca una gran diferencia. Ustedes ya saben para dónde va el tema. Cuando ustedes tienen dirección, cuando ustedes tienen contexto, la vaina cambia por completo, ¿ya? Porque no es lo mismo ustedes entrar a una batalla a esquivar balas y otra a saber, no, yo ya sé esto, yo ya sé para dónde va este tema, yo ya sé qué quiere decir este personaje. Cuando ustedes ya tienen contexto, cuando ustedes ya tienen dirección, ustedes ya van a poder improvisar, ya el desgaste emocional va a ser mucho menor, la ansiedad va a ser mucho menor, porque ya las variables del control, de las cuales ustedes tienen control, ya han hecho esa listica. Listo, ya sé con quién voy a estar. Esto es consecutivo, es simultáneo, voy con equipos, voy sin equipos, tengo acceso a la presentación o no. En el peor de los casos, ¿sí? Porque muchas veces te dicen, pero es que yo qué hago si es que me dicen que no hay nada. Sí, es cierto, muchas veces ustedes les dicen, hermano, no hay nada. Ya arreglamos. Bueno, puede ser, ¿sí? Puede ser. Hay veces que por temas de confidencialidad a uno no le puedan, mejor dicho, ni si es el presidente, así sea de acá, pues gracias, hermano, porque no le van, usted no, muy seguramente no le van a dejar reunirse con él. Pero acuérdense de esto, siempre va a haber una persona clave, siempre, en todos los eventos va a haber una persona, un organizador. Aquí es donde entran las habilidades blandas en el tema. Esto va mucho más allá de hablar bien un idioma o dos o mil. Si ustedes se relacionan bien con las personas, medio partido ganado. Si ustedes le caen bien, a quien le tienen que caer bien, claro, sigue, por supuesto. Hermano, VIP, tienen entradas VIP a sentarse con el organizador, con la organizadora, con el conferencista, con quien sea, y eso es lo que va a marcar la diferencia. Muchas veces 5 minuticos con la persona correcta le dan el contexto ideal. ¿Listo? Si no, supongamos, no se dio, que puede pasar, que no sabemos, o que lo llamaron o que le cambiaron al conferencista, usted llegó allá, ya listo, y le salió otra pinta. Le salió un coreano que no habla, ni él mismo se entiende. Bueno, eso puede pasar, ¿sí? No les voy a mentir, o sea, sí pueden pasar este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que de todas maneras uno sí tiene opciones de medio datearse, de por lo menos los nombres de los conferencistas o los invitados o las cosas básicas las podemos tener. Y sí podemos hacer un FBI lo más exhaustivo que se pueda. Muchas veces estos son eventos repetidos. Es decir, muchas veces uno va al mismo congreso. Este congreso lo hicieron el año pasado. Pues, hermano, mucho de eso ya está en YouTube. O hablarte con tu comunidad. Oye, tú hiciste este evento, cuéntame más o menos cómo es la cosa. Y le haces un FBI y ya tienes una idea básica de lo que te vas a enfrentar. ¿Listo? Pero esa es... Espero que la fase previa esté clara porque es de pronto de las más importantes. Entonces, no sé si respondí a la pregunta de nuestro, ya no dicen oyentes, ¿no? Ya son participantes, ¿no? Porque, pues, Sí, de Juliana. Sí, no, ella nos de decía Juliana. que algo que tenía que preparar de un tema que no conocía. O sea, tal vez de lo que estaba hablando Juan Camilo ahorita de, bueno, hay un congreso de X cosa, pero yo no soy tan experto en esa área, no he hecho, de pronto he hecho cosas de medicina, pero no he hecho nada de oncología y hay un montón de términos que probablemente no conozca, no me enviaron material o si me enviaron material de pronto precisamente
este doctor fue el primer doctor que creó una presentación bien diseñada y solamente tiene bullet points con 3 palabras y no me dice mucho. Creo que va más hacia ese lado, como, ¿cómo hago yo para, Sí. supongo que nos está preguntando alguna técnica en donde yo pueda tal vez filtrar vocabulario, tal vez, porque digamos que en las frases comunes tal vez pienso yo que no hay problema, yo no soy intérprete, pero me lo imagino. Pero ya en las cosas muy, muy particulares de ciertas áreas, algunas tecnicidades, ¿cómo hace usted para abordar esas cosas? ¿Cómo, por ejemplo, va a hablar de hidrocarburos, como qué glosario tiene o qué cosas tiene más en cuenta si tiene poco tiempo y probablemente no tiene mucho material? Bueno, como te digo, lo principal es asegurarse de tener el acceso a las conferencias organizadores, porque ellos tienen la información, las presentaciones te las van a compartir. Entonces tú ya vas a saber de qué se va a tratar el tema. Fuimos otra vez. ¿Me escuchan ahí? Sí, ya, listo. Sí, 1, 2, 3. Sí. ¿Sí me oyen? Sí, ya. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que esto te lo pueden enviar desde antes. Eso sucede también. Desde antes te envían información. Con esta información tú ya empiezas a desarrollar tus glosarios. Y del desarrollo de tu propio glosario van a llegar dudas. Ahí es donde es importante tu red. O le preguntas a alguien más, o tienes tú una base de datos, tienes diccionarios, y haces todo el proceso para desarrollar un glosario específico para ese evento. Entonces, la preparación también va a depender de cómo las dinámicas, características de cada evento. Hay unos donde prácticamente te dan casi todo, hay otros donde uno tiene que hacer prácticamente todo. ¿Seguimos? Sí, Sí, ahí cambiamos. Sí, ahí Sí, ya sí. estamos bien. Pues, Espérate que te fuiste. Ahora sí Bueno, se nos fue. se nos fue. Bueno, ahorita que llegue otra vez, quiero hacer unas preguntas de seguimiento con respecto a lo que está hablando Wi-Fi. Juan. Listo, Ok. Juan Camilo, ¿ya de nuevo? Sí. Hola. Creo que no, creo que seguimos teniendo problemillas ahí de conexión. Pues, que pasa es que Juan Camilo y Esteban no están en Bogotá, están en un lugar apartado y el internet no es el mejor. Pero entonces creo que ya, tal vez lo escuchamos. Creo que ¿Nos ya escucha, Juan? volvimos. Ujú. Sí, ahí Sí, estamos. listo. Seguimos. No, se fue de nuevo. Si quiere, mientras que cogemos, tal vez hay una mejor conexión. Yo no iba a decir algo, que tenía una pregunta con respecto a lo que estábamos hablando ahorita. Ah, sí, bueno, pues Juan nos está hablando de que, bueno, que hay que armarse un glosario. Listo, ¿ya nos escuchas bien? Sí, dale. Listo. No, que estabas hablando de que efectivamente hay que ir preparado, que conocer a la persona que va a hablar, buscar los videos en YouTube, empezar a reconocer el acento, mirar a ver si nos envía el cliente la presentación antes para ir sacando el vocabulario, armar un glosario, pero hace un mes más o menos tuvimos al profesor Quiroz y nos empezó a hablar de software para intérpretes, en donde tú necesitas buscar una palabra y simplemente la vas... La tipea, sí. Sí, la tipea, entonces, pum, ya te la va botando. ¿Tú utilizas software o más bien eres como ajeno al tema del software y prefieres hacerlo de la manera clásica, que es ya con todos tus glosarios y temas preparados antes? ¿O cómo manejas esa situación cuando no tienes la palabra ahí ya Mira, mismo en el momento? no, siempre hay un apoyo híbrido, digital y análogo. Siempre vamos con los dos, nunca con uno solo. Siempre vamos en lo digital, siempre tenemos que tener dentro de ese kit de supervivencia el computador y listo. Ni se ocurra moverse y salir de la casa sin un plan de datos y con un celular activo, con buena carga. Nunca se confíen de ningún. No, estamos graves de... Sí, de bueno, por conexión. esa razón, no sé si ya lo dijeron, por esa razón Esteban y Juan están
allá, in situ, trabajando. Porque claro, no están trabajando digital. Les avisamos, siguen ahí. Sí, estábamos Sí, diciendo que les precisamente avisamos por si la están por ahí. conexión, que por la conexión precisamente ustedes tienen que estar allá en donde están para interpretar, ¿no? Y porque si no, pues lo hubieran contratado remoto. Sí, esto va a ser un evento de integración, toca por ahí. Hay que No, se nos está prepararse para lo mejor, siempre esperando lo peor. ¿Listo? Entonces, por ahí vamos a ver por otro lado. No se vayan, no se muevan, ya regresamos. Listo. Acá nos Entonces, quedamos hacemos el charlando comentario. Entonces decíamos que ya. Juan y Esteban están allá precisamente in situ, es por eso, porque la conexión es mala. Entonces le dijeron, no, vénganse acá, los contratamos y pues se encierran las 24 horas y cuando los necesitemos, pues están acá precisamente para interpretar. Entonces, eso, a ver si ya los tenemos. A ver si ya tenemos un poquito mejor de conexión. No, todavía no los escuchamos. Pero bueno, mientras tanto vamos a hablar un poquito de un comentario que nos pusieron acá ahora sí ya los escuchamos. Queríamos leerles un comentario. Digamos que están bastante larguitos, pero van atados al que la profesión de la interpretación debe no solamente tener el talento, sino cultivarse, ¿no? Pero también John decía que hay muy pocas ofertas acá en Colombia, y pues una de las ofertas es Escuela de Intérpretes. Además de esas opciones que tenemos, de pronto lo que comentaba John o Escuela de Intérpretes, ¿hay algo más acá en Colombia? Usted que está en el mundo de la enseñanza de la interpretación. ¿Los escuchas ahí? Sí. Bien, si te entiendo bien, es si hay, o sea, si hay programas formales o si hay... Sí, de acuerdo. Si hay algún programa formal o algo en donde no solamente haya una preparación práctica, sino también una preparación, además de metodológica, como de teoría, de traducción e interpretación. No solamente lo que tenemos ahorita y que sabemos que existe, que son los programas de traducción, sino algo especial para interpretación. Como te lo mencionaba, hasta donde nosotros nos hemos dado cuenta, específico en este tema, se han abierto algunos diplomados esporádicos. Tenemos entendido que la Universidad de Manizales tiene una maestría que tiene contenidos de interpretación, ¿listo? Pero que estén totalmente especializados en interpretación, han existido, pero se han cerrado. Realmente no es que haya una oferta totalmente estructurada y establecida. O sea, Bueno, se nos fue otra vez. ¿Vamos la cámara o qué? ¿Intentamos solo audio o qué? Sí. A lo intérprete. Sí, claro. Cuando dicen, por favor, cierra la cámara, aquí vamos. ¿Ahí qué tal? ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, ahí está. ¿qué otra inquietud hay por ahí? ¿Comentario? No, de hecho lo invitaríamos a que revisara porque sí hay un debate bastante grande y chévere que podamos hacer esto, porque no habíamos tenido ningún live de intérpretes y pues digamos que en una cosa estamos de acuerdo todos, y es que hay que darle cierto nivel o cierto estatus a la profesión, ¿no? Seguro. Bien sea que sean empíricos o que sean estudiados, digamos que todos debemos apuntar a lo mismo, que es decir, tenemos que prepararnos y medirnos entre unos y otros y medirnos con el resto del mundo. Eso no tiene ninguna discusión. Entonces lo invito más adelante porque sí están bastante, sí está chévere la conversación en el chat. Aquí nos acaba de llegar
Una pregunta dice, ¿se sabe por qué han cerrado los programas de formación formal? Asumo los programas de interpretación formales que habían. Sí, tengo entendido que desde hace mucho tiempo se abrieron algunos en la Universidad Nacional y el tema parece ser que va de la mano de la sostenibilidad en los programas, porque como ustedes saben, pues las universidades tienen que sostenerse y lograr tener suficientes personas y poder sostener de pronto los costos y las exigencias que implican programas de ese calibre no ha sido un tema muy fácil. Sí, sí han existido estas iniciativas, pero no han logrado sobrevivir con el tiempo, ¿ya? Entonces, para las universidades privadas o bueno, para las universidades grandes, pues aventurarse a un tema de estos ellos me parece que lo siguen viendo como un poquito riesgoso, porque pues ustedes saben que ellos tienen que también pensar como en temas de sostenibilidad, ¿no? Entonces, parece ser que ese ha sido un gran factor, que sí hay gente, pero no han logrado sostener de pronto o tener suficientes personas inscritas como para que el tema para ellos sea sustentable. Sí, sí, total, eso no. Bueno, Además, recapitulamos algo, qué pena. sí, Y es fresco, lo fresco. de lo que estábamos hablando de la tecnología y de lo análogo, ¿no? Entonces, eh, te pregunté que pues, se fue en ese momento el audio, si utilizaba software para poder tener la palabra ahí en el momento que lo necesitas o cómo es el enfoque ahí, ya en cabina, por ejemplo. Claro, es híbrido, la verdad. Siempre vamos con digital y análogo. Cuando me refiero a eso, ¿eso qué quiere decir? Que dentro del kit de supervivencia, uno, el computador absolutamente listo con las ventanas donde necesitamos, las ventanas abiertas de tu glosario, las ventanas abiertas de los diccionarios, de los diccionarios que, bueno, hay muchos, pero pues hay unos que son muy rápidos y que son como la mano derecha de muchos intérpretes, como el Lingui, por ejemplo, que pues bueno, ese despertará ciertas pasiones, pero sí es extremadamente rápido y bueno, uno siempre tiene el criterio de decidir, pero ¿qué es lo que sucede? Que sí es un diccionario inteligente en el sentido que no te va a exigir ni que le especifiques la dirección. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Que cualquier pedacito de esfuerzo que te puedas ahorrar va a ser importantísimo, ¿sí? Entonces, por eso es que uno siempre tiene que estar pensando en el ahorro inteligente de esfuerzo, en siempre el camino más inteligente para llegar a una solución. Y parte de eso es la utilización de los recursos que tengas a la mano. Entonces, software, yo no, pues si te refieres a eso, yo utilizo, siempre tengo listos los diccionarios abiertos que me van a permitir a mí en muchas ocasiones simplemente con teclear las primeras letras, ya me va a dar las opciones de la respuesta que estoy buscando. Entonces ahí me está ahorrando mucho esfuerzo, ¿ya? Y cuando me refiero a lo análogo, me estoy hablando desde las cosas en físico, ¿no? Del notepad, de los post-its, inclusive del trabajo en equipo, de saber cuándo mutear la consola y hacerle una pregunta a mi compañero. Como lo dije en algún momento, esto es una labor grupal, ¿sí? Entonces, si yo sé trabajar en equipo, pues obviamente voy a saber distribuir los esfuerzos y distribuir las cargas. Entonces, como ese entendimiento y es como esa armonía entre lo digital, que es la inmediatez, y obviamente pues imagínense la cantidad de información y rapidez y lo rápido que yo lo puedo obtener en tiempo real, pero no como única solución, sino que siempre es como una conversación entre esas tres variables. Ah, bueno, listo, súper por la respuesta. Sí, no solamente me confío de lo análogo, sino que tengo lo que más pueda ahí a la mano. Y lo otro es el compañero de cabina, ¿no? Es decir, Claro. también ayuda muchísimo. Sí, para Uf, mí ese es el copiloto, ese es como claro. andar en un rally, ese es el copiloto. Exactamente, me leíste la mente, exactamente. Ustedes nunca van a ver un copy, bueno, puede que sí, uno muy conchudo que esté metido en Facebook y que sí, y que los hay, que uno está ahí metido y voltea a mirar y él está chateando. Eso puede pasar, pero aquí ¿qué es lo que pasa? Que los dos tienen que estar muy conectados, sobre todo cuando inicia el evento, sobre todo cuando el evento tiene una complejidad alta, que normalmente eso tiene como una curva, ¿sí? No todos los eventos
no todas las conferencias, y sobre todo las que son de varios días, ¿no? Clave, importantísimo dentro de ese kit de supervivencia, dentro de esa fase inicial, que es calibrar, ¿no? Es lograr calibrar ese inicio, es ya entender la complejidad del evento. Entonces, al principio sí es muy importante que los dos intérpretes estén ahí presentes y que si tú no estás interpretando, estás ahí totalmente en la jugada para apoyar a tu compañero, porque si la cosa está compleja, eso va a ser, porque pues a la larga el resultado final es el resultado de los dos, no es uno solo, ¿sí? Al final la evaluación del servicio es de los dos y el resultado es todo. El servicio técnico, la logística. Yo he tenido eventos que yo dije, la saqué del estadio y todo se me fue para el carajo porque no les gustó algo la logística. Así de sencillo. Se agarraron de eso, ¿no? Y hasta ahí llegué. Entonces, ¿sí me entiendes? Además que no hay cara porque muchas veces escucho uno de los comentarios de los clientes frente a otra gente y es, la interpretación estaba rara, había uno bueno y otro no tan bueno, pero no se sabe cuál es cuál. O sea, de todas maneras el que lo hizo mal se tiró todo el tema. Exactamente, sí. O te dicen, ay, así como que, pues sí, no estuvo, pues ahí más o menos. Y hace más o menos, pues, si me entiendes, mandó el trabajo, todo ese trabajo, pues, lo mandó al traste. Entonces, eso es muy importante, entender esa variable y bueno, a mí me parece que a la larga son buenas noticias porque yo puedo, si yo coordino bien a mi equipo, pues eso me parece que es más sencillo que tener que saberme todo el material del último neurocientífico que va a hablar en el próximo congreso y no dormir la noche anterior porque pues obviamente miro ese glosario y me da. Hay veces que uno es mejor ya cierra el glosario y ya acuestes a dormir y más bien mañana llegue temprano. Eso es algo mucho más práctico. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bien. Además, bueno, acá hay dos preguntas. Digamos que en todo lo que está pasando en el chat lo actualizo, pues es el tema de la formalidad de la profesión, ¿no? Digamos que hay un debate en el chat de cuál debería ser el nivel de formalidad de la profesión. Y Andrés Casanova pregunta que si creemos que si se uniera un grupo grande de traductores e intérpretes y le dijera a una universidad o a una institución, oiga, nosotros queremos estudiar esto, podría crearse un programa, digamos, y ahí yo también creo que tengo la duda. Y otra vez, perdón por la ignorancia, para mí los intérpretes son unos berracos, pero más allá de lo que se puede una persona preparar en términos, por ejemplo, lingüísticos, de cómo expresar lo que decía Juan Camilo al principio, es importante saberse expresar bien, saber articular, saber todas esas cosas. Además de ese tema lingüístico que se puede estudiar en alguna otra carrera, y además de pronto esa transmisión de la intención del speaker que puede llegar a ser el traductor, podría, por un lado, suceder que si ya hay mucha gente, diga, abran un programa y lo abren, y si lo llegasen a abrir, habría suficiente contenido para hacer una carrera así sea una carrera técnica de 2 años y medio en interpretación. O sea, hay suficiente volumen de información que debe entenderse en la carrera de la interpretación. Otra vez, hablo desde mi ignorancia porque no soy intérprete. Contenido seguro. Pues es que imagínate, si estamos hablando de las habilidades que estamos hablando, con solo la habilidad de saber hablar correctamente, expresarse correctamente, imagínate, eso no es poca cosa, solo con eso, ¿sí? La habilidad, ustedes que se han metido con el tema del lenguaje, ustedes entienden muy bien qué implica ser traductor. Eso no es cualquier tema. Eso implica un conocimiento y un tema de estudio bien profundo. Entonces, si estamos hablando de contenido seguro, si ustedes chismosean por ahí los pensums de las maestrías que hay en Europa y toda esa cuestión, pues ellos no se rebajan de programas de 2 años, inclusive en Argentina ustedes también ven pregrados. O sea, en cuanto a contenido, segurísimo que sí. O sea, lo que hay es material. Ahí me parece que el desafío es poder encontrar ese punto, esa intersección entre, bueno, sí está la necesidad, sí, seguro. Está el mercado, sí, seguro. Pero entonces, ¿quién se le va a medir, no? ¿Qué universidad se le va a medir a asumir de pronto ese desafío de decir, listo, nosotros vamos a invertir recursos
etcétera, etcétera, y vamos a salir a vender este tema. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Pues que sí necesitan, los perfiles sí tienen que ser perfiles como que reúnan ciertas características y tiene que ser un número más o menos por cada semestre, y ahí entra el tema de inversión, de recuperar la inversión y toda esta cuestión que ustedes entienden bien de ese tema cuando dicen, no, claro, que haya mucha gente interesada, sí, pero que cumplan los requisitos y que realmente que se pueda suplir la demanda y que sean programas sostenibles, eso es otro cuento. ¿Sí? Ahí es donde poner de acuerdo a tanta gente, pues si ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo entre todos como intérpretes, y lo hemos intentado, sí hay buenas iniciativas, pero me parece que sigue siendo un gremio, uno como con cierta invisibilidad, por obvias razones. O sea, uno dice que venga, usted que se dedica, no, yo soy intérprete, y uno le pregunta, ¿y usted en qué bar canta? O cómo así, como sí, eso es uno lo asocian, es como que usted toca guitarra o usted ¿dónde toca? No, he tenido es un porcentaje muy pequeño. De hecho, por temas comerciales, ustedes salen a decir interpretación, la gente en Colombia no asocia eso con interpretación de conferencias. Traducción, sí. Si yo les hablo de traducción simultánea, ya, uy, eso es uy, qué chévere, pero ya el tema de interpretación, si ustedes hacen el examen, no es, el posicionamiento en la mente del consumidor colombiano no va de la mano de esto. Eso está claro. Entonces, bueno, yo creo que eso se podría lograr, sino que sí para que eso suceda se tienen que dar otras cosas primero, me parece a mí. Pero estoy de acuerdo contigo, Juan Camilo. Voy a contarte mi experiencia propia desde los cursos de extensión de traducción de la Universidad Nacional. Ni siquiera los cursos de extensión de traducción de la Universidad Nacional los abren de manera recurrente porque no hay cupo. O sea, no hay cupo, no es porque haya mucha gente que se inscriba y entonces, ¿qué hacemos? No, sino porque no se logra el cupo mínimo para abrir el curso. Entonces, y son cursos relativamente económicos, es decir, técnicas de traducción, 60 horas, 700,000 pesos. Pues estudien, ¿no? Dice la universidad, pues no hay mucha demanda pues de estos cursos, pues entonces ¿dónde está la gente que no se inscribe, por ejemplo? Entonces, le pasó a la EAN con la maestría que tenía en traducción, muy bien, la abrieron, duró pocos años, tuvieron que cerrar porque no había quien pagara, pues sí, muy cara, es decir, desde el punto de vista colombiano uno dice, no, pues con esa plata más bien me voy a Francia o me voy a España o me voy a otro país y hago la maestría allá, que me sale igual de cara que pagarla aquí en Colombia, por ejemplo. Ese es otro factor. Y lo otro es que, listo, el programa aguanta para ¿cuántos años? Porque la idea de una universidad, y sí, eso es negocio, una universidad está pensando en negocio, es clarísimo. Y entonces dicen, pues listo, abrimos la maestría o el programa en interpretación. ¿Cuántos años nos va a durar? ¿Nos va a durar 3, 4? Y entonces ahí dicen, no es viable. O si no, pues la Javeriana ya lo hubiera abierto. Por ejemplo, el Rosario, que tiene su especialización, dice, bueno, pues el siguiente paso es ahora la maestría, pero ni siquiera el Rosario se ha atrevido a abrirla. Los Andes, que tiene todas las carreras de todos los sabores y colores, también estarían ahí, sí. Eso lo vemos desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Tocaría hablar con un administrativo en la universidad y nos digan, no, pues de pronto la respuesta puede ser, no, es que eso no da plata, así de sencillo. Sí, pues sí, claro. Para ellos, ¿no? Para uno, pues es otra cuestión, pero para ellos tal vez no. Sí, y ha sido una cuestión que para ellos sí ha llamado la atención, es para temas esporádicos, ¿no? Para diplomados y ese tipo de cosas, y dicen, pues lo abrimos y si tenemos suficiente, algo de bajo riesgo, y llenan su cupo, llegó la gente y listo, exactamente, sino que es que, claro, eso para muchos es como que chévere, pero yo que alcanzo a estudiar en ese ratico, entonces, bueno, ahí, o sea, eso es mejor que nada, pero pues digamos que por ahora esas son las opciones que habrían dentro del mercado, por eso pues nosotros nos lanzamos desde hace ya un par de años a desarrollar este proyecto por las razones que hemos comentado y porque pues a nosotros también nos interesa ir construyendo un equipo. Al empezar con esto, pues ya tenemos un equipo muy interesante en Bogotá, en Cali, en Medellín, y desde que arrancó la virtualidad hemos podido trabajar con personas de diferentes lugares del mundo.
Y todo esto pues realmente nos ha llevado a aprender muchísimo sobre nosotros mismos y sobre lo que es esta industria y del potencial tan grande que hay acá, porque inclusive con el tema de la pandemia muchos dijeron esta vaina se acabó y resulta que es que ahora evolucionó, inclusive un híbrido muy interesante. Y la verdad pues es que uno se queda pensando como que bueno, este tema sigue evolucionando y el factor humano sigue siendo muy importante. Entonces, me parece que es un tema también de mirar las posibilidades, de mirar las oportunidades. Pues seguro que hay muchas complejidades al respecto, ¿sí? De hecho, nos parece que la interpretación como tal sigue siendo una profesión joven, donde de pronto es menos de lo que se sabe que lo que se sabe, realmente. Es menos perdón, es más lo que se desconoce que lo que realmente se conoce sobre cómo se aprende, ¿no? Y sigue siendo algo como que, ¿cómo es esa cuestión? Ya hay estudios, ya uno por lo menos entiende los procesos cognitivos que están involucrados en este tema, y una de las cosas importantísimas es entenderlos y separarlos de alguna manera, porque para muchos trabajarlos de manera simultánea o consecutiva, de pedirle tanto al cerebro puede ser muy, muy exigente, y por eso cuando arranca el show y tienes que rendir bajo presión, no muchos van a sobrevivir, pues porque esto en muchas ocasiones no es algo natural. Hay que de alguna manera desaprender ciertos procesos, dar reverso y separar procesos cognitivos y luego empezar a trabajar en las transiciones hasta que sea una cuestión mucho más automática, y ahí es donde llegan como por eso es que parece una habilidad tan loca, ¿no? Cuando la gente lo ve uno trabajando, lo escucha uno trabajando, uno dice, oiga, qué cosa tan loca, pero pues porque no es algo natural y porque eso es un resultado de muchos ya procesos automáticos que uno con el tiempo y con la experiencia ha logrado desarrollar, pero no nos estamos inventando nada, ¿sí? O sea, aquí ya hay cosas que se han estudiado y que se están descubriendo, donde realmente nos gusta ver todo como que nosotros también estamos aprendiendo sobre nosotros mismos y sobre todo las oportunidades que están llegando. Bueno, aquí hay un comentario de Andrés de nuevo haciendo seguimiento a esto y dice que mi temor principal es que alguien tome un curso corto y salga creyendo que puede ir a la cabina a interpretar con las responsabilidades que esto conlleva. Y pues, Andrés, eso no pasa solamente en interpretación, pasa en traducción. Y perdón los profes de inglés, si algún profe de inglés nos está viendo, o de francés o lo que sea, pero pues es que no, o sea, uno no puede ni traducir ni interpretar porque soy profe de inglés. No, no. Precisamente por eso es que estamos en contexto con el tema de bueno, pues no podemos evitar que la gente traduzca, o sea, pues no somos nadie para hacerlo, ¿cierto? Pero por lo menos la idea sí es como decirle, venga, mire, hay una técnica, hay tecnología, hay unos pasos, hay un proceso, entérese un poquito. Esa es como la idea detrás de todo esto, ¿no? Sí, No, seguro. yo creo que lo que Juan Camilo precisamente también hace desde Escuela de Intérpretes, porque volvemos a lo mismo. Yo no conozco mucho el tema de la interpretación, pero creo que coincidimos en que educación formal en interpretación no hay. Entonces me parece que de hecho la iniciativa de Juan Camilo con Escuela de Intérpretes es ese paso que se estaba buscando dar de, oiga, no, y pienso yo también que no porque sea traductor naturalmente va a ser intérprete, por ejemplo, ¿sí? Claro. Entonces, cuando el mercado está vacío, cuando no hay nada en el mercado que me pueda ofrecer, que salgan iniciativas como Escuela de Intérpretes, me parece que todo lo contrario, de pronto también abordando un poquito el comentario de Andrés, porque de hecho he visto muchas personas que sí se botan de cabeza, y yo creo que también en ese sentido es un poquito de personalidad. Yo personalmente no puedo hacerlo, o sea, a mí yo tampoco. me carcome las entrañas pensar que yo estoy haciendo quedar mal a alguien o y eso que yo estoy quedando mal. Exacto. Esa cosa traducimos, o sea, no por ser traductor uno interpreta y viceversa. Tienes toda la razón. Exacto, entonces iniciativas como esta precisamente creo que lo que hace, y Juan Camilo me corrige, es precisamente a esas personas que tal vez están buscando no ser como tan empírica la vaina, es como una barrera, venga, no necesariamente tiene que lanzarse a hacerlo y exponerse y tener exposición, y que después de tantos totazos usted aprenda, porque asumo que antes de esto así funcionaba la interpretación. Vaya y bótese, estudie, investigue lo que pueda por fuera de Colombia, especialmente antes del internet, y empiécese a votar y empiécese a reventar
hasta que de tantas reventadas que se pegue, pues en última se convierte en un buen intérprete. Sí, el comentario de Andrés es muy entendible y curiosamente, ¿qué es lo que sucede? Que en los talleres o inclusive en las sesiones 1 a 1, lo que más yo escucho es como que, uy, no, sí, como que yo no me imaginé que esta cosa fuera así, que esto fuese así, ¿ya? O sea, a la hora de enfrentarse a, inclusive cuando es un coaching 1 a 1, bueno, y si es grupal, ni hablar, y si es presencial, pues ni hablar. Es exactamente, las personas empiezan a comprender qué pasa ahí. Y muchos se bloquean, y yo lo que les digo es que, oiga, si se bloquearon y están totalmente, quieren salir corriendo, perfecto. Que les pase esto aquí, que sientan esa sensación terrible de querer, porque eso es una reacción natural del cerebro. Cuando tú sientes que pierdes el control, ya esas reacciones del cerebro, creo que reptiliano, creo que le dicen a eso, no sé, es que tú quieres, hoy en día cuando uno siente que no tiene el control sobre una variable o que va a ser el ridículo o que le queda algo grande, la reacción es salir o escapar. En este caso es quedarse callado, y los nervios te carcomen y prácticamente de ahí no es muy difícil salir. Entonces, cuando pasan este tipo de bloqueos, pues nosotros obviamente no llegamos de una a eso. Nosotros tenemos todo un trabajo previo, como unas transiciones para empezar a acostumbrar al cerebro a ese punto. Pero la idea es que experimenten eso con nosotros en un ambiente donde sí hay presión, no decimos que no, pero lo que pasa, ¿qué es lo que sucede? Como bien lo mencionaron antes, como las cosas están, para muchos les parece que no es ni mala idea probar frente a un público en un evento real. ¿Y saben qué es lo que puede pasar ahí? Que hasta ahí llegó su carrera, ¿sí? Entonces, eso no tiene ningún sentido. Nosotros, obviamente, dentro de todo lo que estamos haciendo, hacemos las transiciones lo más naturales posibles, pero eso siempre hace parte del juego. Lo que termina sucediendo en los talleres o en los 1 a 1 es que ellos es como cuando tú estás en un simulador que te das cuenta que puedes volar, porque volaste así sea un minuto, pero tú ya sabes pues que no te vas a lanzar a volar solo ni a bala porque volaste bien un minuto, pero el hecho que sentiste que volaste, eso es lo que hay que cultivar, eso es lo que hay que hacer y repetirlo a muerte. Inclusive uno solo lo puede repetir. Nosotros, la gran mayoría, yo logré posicionarme de alguna manera y entender cómo funciona esta vaina, porque cuando pude entrar, entré a proyectos largos donde interpreté casi que todos los días por un año. Eso es muy difícil, eso no se da con mucha frecuencia, pero digamos que eso me ayudó a mí a acelerar el proceso. Pero pues sí, lo que dice Andrés o sea, tiene sentido, pero asimismo estos espacios están sirviendo para que la gente se dé cuenta en qué se está metiendo y para que se animen también a experimentar, para que se salgan de sí mismos un rato y experimenten. Claro, sí, no, yo le hallo sentido total a la vaina y me parece muy, muy, muy chévere lo que están haciendo. Yo creo que me iba a decir algo. Sí, no, es que vi una pregunta aquí en Nelson que no la hicimos. Nelson Jaimes Quintero dice, ¿qué opinan sobre el mínimo de duración del servicio? Que ahora con la virtualidad haya demanda de interpretación de solo 1 hora. Pues mira, a mí me parece que pues al principio sí metía miedo, ¿no? Al principio, cuando arrancó la pandemia, la mayoría pensábamos, no, pues sí, sí hay cosas que hacer, pero es que quién va a vivir con 1 hora, a punta de 1 horita o algo así? Lo que pasa es que ahora, pues hemos visto que afortunadamente, y lo decimos con conocimiento de causa, esto no ha acabado, esto se ha reactivado de alguna manera tanto presencial como virtual. Y sí, puede que el mínimo sea 1 hora, pero que tú inclusive te hagas lo que te hacías antiguamente con unas 3, 4 sesiones al día en diferentes momentos. Entonces, sin moverte de tu casa, te haces hasta, o sea, te puede ir hasta mejor. Yo tengo colegas que dicen, no, pues yo estoy feliz, yo la verdad, yo no me muevo de mi casa. Pues imagínense, se vuelve teletrabajo cuando antes nosotros teníamos que correr para arriba y para abajo, que el Transmilenio, que el otro, que no llegue tarde, que el gasto, que el tiempo. Y ahora puedes, como están las cosas, se han evolucionado a cierto volumen para que lo mismo, como todo, como cualquiera. Si si eres bueno, si eres profesional, aquí en esta industria se sabe todo, absolutamente todo, lo bueno y lo malo. Si eres bueno, la gente lo va a saber y solo necesita la recomendación de uno.
uno, para que empiece a rodar la bola, y empieza a rodar, y empieza a rodar, y cuando te das cuenta, ya prácticamente estás viviendo este tema. Pero asimismo, cuando no haces las cosas bien, que eso pues también sucede, pues también la gente se entera, la industria se entera. Entonces, es una preocupación válida, pero ha evolucionado de alguna manera que también sea una ventaja y como una condición pues interesante para muchos intérpretes. Ese tema está buenísimo, perdón, y es verdad que nuestro medio castiga durísimo, o sea, una sola persona que te recomiende, listo, te empieza a llegar trabajo, pero una sola que hable mal, hijo de madre, qué cosa tan berraca, ¿no? Después lo veremos en contexto. Claro, pero eso es otra discusión. En algún momento también, antes de salir en uno de los conciertos que tuve, una persona que nos estaba como asesorando nos decía, no hay segunda oportunidad para una primera impresión. Y creo, eso me quedó grabado en la cabeza. O sea, y es eso, o sea, si uno logra salir bien y hace las cosas bien en cualquier cosa, y creo que eso también es lo que queremos transmitir un poquito desde contexto, ¿no? Que no queremos que los que hagan parte de la comunidad sean los facilistas, que es que yo, lo que decía Jan, es que yo soy profesor de inglés, entonces pues yo traduzco porque yo sé inglés y sé español y lo hago y ya, sino son personas que deben ser entregadas a lo que están haciendo, ¿sí? Y que siempre quieran hacer las cosas bien, porque creo que todos nos hemos encontrado con intérpretes que no hacen las cosas bien y que llevan muchísimo tiempo, o traductores que no hacen las cosas muy bien y llevan también muchísimo tiempo. Entonces, este espacio también es para eso y ya nos toca ir cerrando. Vale. Estuvo bastante chévere. Yo creo que tenemos que tener claramente un nuevo live más adelante, hablando de... A mí se me quedaron muchas cosas muy prácticas, muy de niño chiquito, de, uy, ¿cómo harán esto? Entonces probablemente vayamos a tener otra sesión. Y pues como les habíamos dicho al principio, Juan Camilo va a dar o Escuela de Intérpretes va a dar el ingreso a un módulo introductorio de interpretación en Escuela de Intérpretes. Y vamos a poner una pregunta al primero que responda. Y pues ya Juan Camilo nos dice si la respuesta está bien o no. Es el que va a ganar el módulo y ya por interno cuadramos. Entonces, la pregunta es, denme un segundito, 3 cosas que se deben hacer en la etapa previa al evento. Juan Camilo nos hablaba de que había una etapa previa, como el durante y el después, pero en la etapa previa él nos decía que habían ciertas cosas que se tenían que tener en cuenta. Entonces, en los comentarios, si quieren, déjenos cuáles son 3 cosas que se deben hacer durante esa primera etapa, y el que primero responda, pues tiene un acceso al módulo introductorio de Escuela de Intérpretes. Claro, acceso es gratuito, que mejor dicho, lo pueden tomar cuando quieran y que pueden disfrutar de esta gran promoción que tenemos esta noche, Esteban y queridos invitados. Aquí tenemos... Acá ya tenemos una primera respuesta de Juliana Alexandra. Dice, saber el tema, saber la tarifa, saber el lugar y el público. ¿Qué dice Juan Camilo? Bueno, Juliana, yo creo que eres la feliz ganadora de este módulo introductorio. Un aplauso. ¿Cómo es la canción que decía? Ana apareció de segunda. Ana María Moncada, que está en el chat. Ella es una exalumna de nosotros, muy destacada. Un gran saludo. Gracias por conectarse. Hasta ahora me di cuenta que estaba por ahí. Ana se conecta con nosotros seguramente desde Medallo. Chévere ver por ahí esa retroalimentación y saber, sí, o sea, obviamente dentro de la fase previa hablamos de muchas cosas, pero los puntos que ella está mencionando, que Juliana menciona, saber el tema, sí, la tarifa, claro que sí, parece una obviedad, ¿no? Pero muchas veces, y sobre todo cuando uno está empezando, uno de la emoción, ay, sí, yo, claro, y claro, uno va a trabajar y ni sabe si le van a pagar o no, ¿sí? Entonces, créanlo, sucede. Saber el lugar y el público, correcto. Si esas son algunas variables, se la valemos. Entonces, por interno, a Juliana le daremos los detalles de este módulo introductorio que se acabó de ganar, muchachos. Muy bien.
Ganó. Muchas El gracias premio a le tocó. los intérpretes. Muy bien. Estamos creando un jingle para cuando se ganen algo en contexto. Podamos poner el claro. jingle. Sí, ya Sí. vamos 2 premios, ¿no? Sí, ya llevamos 2 premios. También a los que nos están viendo, recuerden que tenemos también algunos convenios por ejemplo, tenemos con traducción jurídica. Las personas, vamos a estar poniendo una pieza en estos días, pero las personas que quieran también estudiar otra vez, nuestra intención es siempre animar a todos los de la comunidad que sigamos preparándonos, incluso después de los que salieron de la universidad, que sigamos preparándonos. Con traducción jurídica también tenemos el 10% de descuento, y también con Esmeralda Borandeira también teníamos creo que era una cosa como el 80% de descuento. Eran los cursos que dan súper baratos. Y con Swap también tenemos descuento para los Con Swap también tenemos descuento. De introducción a la traducción, el técnico científico, ortotipografía, taller de Word para traductores. Solamente que nos contacten por interno y pues ahí les podemos dar los descuentos. Listo, entonces con Juliana, porfa, está súper, si quieres nos escribes por interno. Obviamente la idea también es que, ahorita no lo vamos a ver, pero en su momento cuando vayamos a entregarte tu premio, tienes que, por supuesto, seguir a Escuela de Intérpretes. ¿Escuela de Intérpretes tiene Facebook? Claro, por supuesto. Camilo. Entonces Facebook, tienes que seguir a Escuela de Intérpretes. Tienes que ser miembro de Contexto. Asumo que si estás conectado es porque eres miembro de Contexto. Y pues haber respondido. Entonces nos estaremos comunicando contigo mañana en el transcurso del día. Y nada, yo creo que ya podemos cortar acá. Estuvo súper interesante, Juan Camilo. Muchísimas gracias a ustedes por este tiempo. Muchas gracias, ¿verdad? Encantadísimo. Esperemos poder construir juntos, seguir construyendo un poquito más sobre la profesión y lo que queremos hacer. Queda mucho por hablar todavía Todavía, por cortar. Imagínate, ya son casi las 10 de la noche y sí. nos faltaron cosas. Sí. Faltaron cositas. Claro que sí. Listo, muchachos. Hasta la próxima, ¿no? Claro que sí. Dentro de 8 días nos vemos entonces. ¿Tenemos a alguien Esteban, de Argentina? Sí. Tenemos a una editora y correctora de textos excelente desde Argentina, y ella nos va a hablar de esa parte que, bueno, ese ya es más como el tema de la traducción y la parte editorial, ¿verdad? Y bueno, va a estar súper chévere. Nos va a contar cómo funciona la corrección de estilo, la edición, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, que cuando uno se enfrenta a un texto le dicen revise esto, pero entonces uno no sabe hasta qué punto está revisando y hasta qué punto está de pronto traduciendo. Bueno, una pequeña línea ahí que uno como que a veces uno cambia el estilo, pero el estilo está bien, no es eso la revisión. Entonces Laura Pérgola, ¿cierto, Esteban? Laura Pérgola se llama. Entonces vamos a tener a Laura Pérgola la otra semana. Esperen la pieza dentro de muy poco, la estaremos posteando. Y estamos diseñando una nueva sección que vamos a tener la primera semana de agosto para que también estén súper pendientes. La idea es que hemos hablado mucho con mucha gente de muchas cosas, hemos tocado muchísimos temas, pero también nos gustaría tener un poquito más de contacto con ustedes y saber ustedes qué piensan. Vamos entonces a retomar muchos de esos temas, solamente el grupo de Contexto y pues los que se conecten, y vamos a charlar sobre esas cosas que tal vez mucha gente no quiso decir o no quiso responder o le dio un poquito de pena. Vamos a hablarlo un poquito más abierto para empezar también a construir sobre lo que tenemos ahorita. Entonces, muchachos, muchísimas gracias. John, muchas gracias. No, a ustedes, Juan Camilo, gracias. Esteban, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días a las 8:30 de la noche, como siempre. Chao, muchachos. Buenas noches. Juliana, escríbenos.